Jesús. Vamos a ir ahí al Evangelio de San Mateo. Hoy es más teológico esta enseñanza, para que le pongan más bien, le pongan cuidado, se concentren en esto, porque es el lugar donde Dios nos lleva, y es la identidad de Cristo. La identidad de Cristo. Y a veces decimos, ¿quién es Cristo para nosotros? Nuestro Salvador, nuestro proveedor, nuestro sanador. Pero aquí lo que vamos a mirar es la identidad de Cristo como tal. Y entonces es a donde nos llevó, porque no podemos saltar los versículos, vamos unidos siguiendo el estudio. Y por eso llegamos hoy a esa parte, la identidad de Cristo. Nos ponemos sobre los pies. Saludo a todas las personas que nos escuchan en los diferentes lugares de la tierra a esta hora. Los oyentes de la emisora La Puerta Estrecha también nos escuchan a esta hora. Un abrazo para todos. Y bueno, vamos a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 16, verso 13 y 14. San Mateo, capítulo 16, verso 13 y 14. Y Padre, en el nombre de Jesús, nos colocamos bajo tu presencia, a tus pies, Señor, para que tú, como buen maestro, Señor, como lo hiciste, Dios, con aquella María y Marta, Dios, que se unieron, Dios, y se sentaron a sus pies para escuchar tu palabra, y a ti te agradó eso, Señor. Hoy queremos, Señor, imitar, Dios, a esa María que se sentó, Dios, a los pies tuyos a escuchar tu palabra, Señor. Señor, permite, Dios, que mientras recibimos esa palabra de amor y de gracia, Señor, podamos recibir, Señor, la sanidad también para nuestro cuerpo, Padre. Gracias por venir hoy a enseñarnos, Maestro de Galilea. Gracias, Señor, por enviar tu Espíritu Santo, que nos revela, Señor, y nos da a entender esta palabra. La tomamos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Mateo capítulo 16, verso 13 y 14 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Amén. Pueden sentarse, mis amados. ¿Cuál es la identidad de Cristo para nosotros? Es lo que queremos mirar en esta mañana. ¿Cuál es la identidad de Cristo para nosotros? Y Pablo proclama: el que vino a ser según la carne, a partir de la descendencia de David, fue definido como oristentos, que es alguien fijado o identificado, quiere decir eso. Y como Hijo de Dios, con poder según el Espíritu de Santidad, a partir de una resurrección de entre los muertos. Y ahí Romanos capítulo 1, verso 3 y 4 nos enseña, dice: acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos, como Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Noten que aquí lo que nos va a dar es el conocimiento de la persona venida a la tierra en carne. Eso es lo que vamos a aprender en sí hoy, y lo que será ya después en el cielo. Filipenses capítulo 2, verso 9 nos enseña algo. Dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué le dio el Señor? Un nombre que es sobre todo nombre. Lo trae a la tierra, va a la cruz, se ofrece como el cordero en el sacrificio por nuestros pecados, y Dios también lo exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre. Y en Hechos capítulo 2, verso 36, Hechos 2, verso 36,
Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué hizo Dios? Era necesario ir a la cruz, dice, para que Él tomara este nombre, Señor y Cristo, esta autoridad sobre nosotros. Y 1 de Timoteo 3:16, como ven, estoy solamente sustentándome en la palabra del Señor, trato de no darles tanta explicación porque la palabra es la que nos enseña quién es Jesús, la identidad de Cristo. 1 de Timoteo 3:16 decíamos, dice, e indiscutiblemente, ¿qué es? Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, ¿qué es esto? Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de ¿qué? El misterio de la piedad. ¿Por qué? Porque Dios fue manifestado en carne a través de Jesucristo, justificado en espíritu y visto de los ángeles y predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Jesús Nazaret fue acreditado por Dios con milagros y prodigios y señales. Fue la manera en que Dios se da a conocer a través de Jesucristo. Hechos capítulo 2, verso 22. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios de entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de Él, como vosotros mismos lo sabéis. Entonces, Él logra su identidad decisiva, aquí Jesús logra su identidad decisiva cuando recibe de Dios la vida que supera la limitación de la muerte. Dios recibe la vida, Jesucristo mismo, que supera la limitación de la muerte. Nosotros también recibimos esa vida cuando somos obedientes, guardamos sus mandatos, somos obedientes, recibimos esa limitación cuando somos obedientes al Señor, tenemos esa identidad en Él, tenemos la vida eterna también, vencemos la muerte. No vamos a tener una segunda muerte si somos obedientes a Cristo, si somos obedientes al Señor, a su palabra. Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y de la sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. ¿Quién tiene el imperio de la muerte? El diablo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos morir nosotros? ¿Cómo podemos ir, Dios nos libre, al lago de fuego que arde? ¿Sí? Si somos desobedientes. Hay una lista ahí en el capítulo Apocalipsis 21:8, tenemos una lista ahí de quienes irán a la muerte segunda. Y es importante que nosotros tengamos claro eso. Pero bueno, a partir de la resurrección de Jesús, no tiene origen, sino que es Dios mismo. O sea, ya la muerte no tiene origen si nosotros caminamos en el orden de Dios, sino es Dios mismo quien nos guía. ¿Por qué? Porque Jesucristo se mostró como que el Padre y Él son uno solo. Ahí miremos en Juan 10:30. Dice, es un verso corto, dice, yo y el Padre uno somos. ¿Cómo se identifica Jesucristo? Siendo el mismo Dios, el Padre y Él, dice, son el mismo, son uno. Y 1 de Juan 5:20, ¿qué nos enseña ahí en 1 de Juan 5:20? ¿Qué dice ahí? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado. ¿Qué nos dio el Hijo de Dios? ¿A qué vino el Hijo de Dios? Aparte de traer nuestra salvación, ¿a darnos qué?
entendimiento, para darnos entendimiento, ¿verdad? Para darnos el entendimiento. Dice, para eso vino el Hijo de Dios, para darnos entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué nos dio entendimiento? Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el, si tenemos el entendimiento para conocerlo, dice, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y aquí dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. En Él tenemos la vida eterna. Por eso Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, en Él tenemos el camino. Él es la verdad es Jesucristo, la verdad está en su palabra, su testimonio en la verdad para nosotros, pero Él es la vida eterna. Juan 17:3 nos enseña esa parte, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, a Jesucristo a quien Él ha enviado. Entonces ahí tenemos nosotros la vida eterna en Él. Esto es ser verdaderamente hijo de Dios, cuando caminamos en ese orden, cuando lo conocemos, cuando recibimos el entendimiento de Él, entonces somos verdaderos hijos de Dios. Y no haber nacido de la carne y de la sangre. Jesús no nació de la carne y de la sangre. Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Y Mateo capítulo 1, verso 20 al 21, dice, y pensando él en esto, aquí es José, el esposo de María, ya estaba desposado con ella, y dice, pensando él en esto, ¿qué pasó? Dice, entonces, ¿de dónde fue engendrado Jesús? Dice, del Espíritu Santo. Por lo tanto, no es engendrado de carne ni de sangre, sino del Espíritu mismo. Dios mismo coloca esa vida ahí en el vientre de María y Jesús se desarrolla, empieza a tomar una vida de carne en la tierra. Se encarna a través de María. Y dará, dice, a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que Jesús, no siendo carne, y por ser el verbo de Dios, se hace carne, no siendo carne, se hace carne aquí en la tierra. Y Filipenses 2, 6 al 7, ¿qué nos dice? Dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a quienes, a los hombres, hecho semejante a los hombres. Por eso dice, se hizo semejante a los hombres para llevar nuestro pecado, para traer nuestra sanidad, para hacerse ese cordero inmolado ahí en la cruz. Por ello no podemos mirar, Él se hizo carne, no es que la figura de Jesús tenga que ser exactamente igual a la de nosotros, sino que Él se hace carne para ir como cordero inmolado a la cruz. Ya vamos a mirar entonces cómo se refleja Jesús en este tiempo, porque ya no es como Él vino a la tierra, así que cuando hacemos esas imágenes en imagen de hombre para adorarlos, no es Jesús, porque Él se hizo carne, pero luego Él sale de ese contexto de figura para tomar la figura que tenía antes. Gloria a Jesús. Filipenses 2, 6 al 7. Ya lo leímos. Juan capítulo 1, verso 14. ¿Qué nos enseña ahí? Dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vivimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué se hizo carne? El verbo de Dios, la voz de Dios se hace carne y dice, y habita entre nosotros. Y ya ahí en Mateo 1, 20, 21 vimos cómo es que Él se hace carne y habita entre nosotros. Colosenses capítulo 2, verso 9.
¿Qué dice ahí? Dice, porque en él habita corporalmente toda plenitud de la deidad. La deidad, la pureza, la santidad, la unidad, el poder de Dios. Ahí está en él. Él habita corporalmente, en él habita corporalmente toda la deidad. Sin embargo, esta identificación final de Jesús como Cristo e Hijo de Dios, elevado al nivel ontológico del Señor, tiene una validez respectiva, ya que su identidad final de Jesús ilumina toda su existencia mortal y revela su estructura profética. ¿Y cuál era esa estructura profética? De un hombre ontológico. Y en Hechos capítulo 2, verso 23 nos explica esa parte. Dice, a este entregado por el determinado consejo anticipado conocimiento de Dios, anticipado conocimiento de Dios, lo que es la presencia de Dios, presencia, presente y ciencia. Ahí hay presencia de Dios, no es cautiva, sino que detrás de ella, precediéndola, hay algo mucho más, su propio secreto soberano. Está ahí. Cristo fue entregado por él. Primero, determinado consejo. Allí se reúnen aquellos los fariseos, las diferentes religiones se unen para determinar un consejo y llevar a Jesús, o determinar, valga la redundancia, la muerte de Jesús. Segundo, eso es lo primero que muestra el Señor. Primero, es entregado por el determinado consejo. Y segundo, anticipado conocimiento de Dios. Ya Dios tenía planeado esto. Tenía que ser así, de esa manera. Tenía que ser el Señor llevado a la muerte en la cruz. Era por el anticipado conocimiento de Dios. ¿Por qué anticipado? Porque ya lo había anunciado a través de los profetas que iba a pasar eso. Ya lo había anunciado a través de Isaías, de Jeremías, de Daniel, de Oseas, de Malaquías. Todos ellos habían anunciado lo que iba a pasar con Jesús. Por eso era anticipado conocimiento de Dios. Por eso prendisteis y matasteis por manos de inicuos y crucificándole, dice ahí. Ahora, según este verso, la presencia de Dios no es cautiva, sino que detrás de ella, precediéndola, hay algo más que su propio decreto soberano. Cristo fue entregado, dice, por el determinado consejo. Y luego fue condenado a muerte por el anticipado conocimiento de Dios, como veíamos en Hechos 2:23. Entonces su consejo o decreto fue la base de su anticipado conocimiento. Ya había sido anunciado. Y esta idea se expresa en diversas maneras, de forma narrativa, en los evangelios, en todos los evangelios. Por un lado, el narrador alude al acontecimiento de la resurrección futura como acontecimiento que dará sentido a algo que no se entiende en su momento. Tal vez no se pueda entender en su momento, como aquellos discípulos no lo entendieron en su momento. Tal vez lo vamos a entender en la medida en que vamos desarrollando nuestra vida y vamos viendo las señales del Señor. Pero en ese momento, a través de todas las señales que estamos viendo y que ya nos las ha presentado a través de estos estudios el Señor, podemos entender esto y saber que todas estas señales y todo lo que precedía al Señor Jesucristo se está cumpliendo. Ahí en Marcos 9 y 10, en su transfiguración, dice que descendiendo ellos del monte, le mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, esa transfiguración donde estaba con Moisés y Elías, sino que cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos,
Dice, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Ellos no entendieron eso, como nosotros no podemos entender si no vemos las señales del tiempo. Pero hoy podemos entender tantas cosas porque vemos las señales, cómo los hijos se levantan contra los padres, cómo los padres se levantan contra los hijos, cómo hay guerras en las diferentes naciones, cómo se han levantado las pandemias, que todo lo que nos ha enseñado Mateo 24 se está cumpliendo en este tiempo. Como hay, ya eso lo vimos anteriormente, los pastores o hombres que se hacen llamar dioses. Y todo este tipo de cosas se está mostrando. Entonces, pero miremos ahí Juan 2:22, y ahí podemos entender que los apóstoles vinieron a entender lo que se les había dicho anteriormente, lo vinieron a entender más adelante. En Juan 2:22 dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, ¿qué pasó? Sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura. La palabra de Jesús había dicho. ¿Qué nos están mostrando los hechos en este tiempo? Las señales. Y es fortaleciéndonos en la palabra, creyendo más en la palabra, porque es lo que Jesús había anunciado. Todo lo que Jesús anunció en Mateo 24, en Apocalipsis y demás cosas se está cumpliendo en este tiempo. Y entonces eso que hace, fortalecernos en la palabra, como aquí también el Señor fortaleció a sus discípulos cuando ellos vieron los hechos que habían sido anunciados. Todas estas escenas son verdaderas anticipaciones de la resurrección. En la transfiguración Jesús cambia de figura, que es metamorfoe, y Marcos 9:2 lo afirma. Y aquí los vestidos blancos resplandecientes que muestran en Marcos 9:3 muestran una nueva identificación en cuanto al elemento típico de los personajes celestiales descritos en los relatos apocalípticos. ¿Dónde están esos relatos? Vamos a mirarlos ahí en Daniel 7:9. Y dice que estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Entonces aquí Daniel anticipa esto, anticipa lo que venía a ser hacia el futuro, pero también eso se lo revela a Daniel, pero también se lo revela a Juan ya después de la ascensión de Cristo en Apocalipsis capítulo 1, verso 13 al 16, y nos muestra al Hijo del Hombre, dice, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido como de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana y como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces aquí notamos el relato de Daniel frente a Juan. Ya Daniel hacía mucho tiempo había desaparecido, tuvo esa revelación, pero esa misma revelación se le repite a Juan en el Apocalipsis, y entonces entendemos la identidad, la figura de Dios celestial. Ya no es, y noten que no se parece a nada del Jesucristo que nos presentan en este tiempo. No se está pareciendo a nada, es totalmente diferente. Así que cuando nosotros vamos a adorar al Jesucristo que nos presentan, no estamos adorando a Dios.
Estamos adorando a un muñeco que la imagen del hombre lo hizo así, pero que ya miramos que cuando Jesús partió ya no queda con la imagen humana, sino que toma la imagen del Dios mismo, la que tenía antes y seguirá teniendo, porque es el Señor de todos los siglos. Aquí tanto Juan como Daniel evocan en particular la figura escatológica del Hijo del Hombre después de la resurrección. Esto significa que para Jesús recibir su identidad de regreso al lugar donde había venido sería después de su resurrección. Es decir, recibe una identidad escatológica, lo cual es el conjunto de creencias referentes al fin de los tiempos. Esa es la figura de Jesús, y que pertenece o concierne a lo posterior de la vida terrenal del hombre y la historia humana. Así que a partir de su muerte y su resurrección, ahí en Hechos 19:11, ¿qué nos dice? Amén. Gloria a Jesús. Hechos 1:9 al 11 dice: y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces subió en una nube. ¿Cómo vendrá? En una nube, ¿cierto? También vendrá en una nube. Y ahí podemos tener un poco más claro lo que será la identidad de Jesús, lo que fue cuando partió y lo que será la identidad de Jesús cuando viene. Entonces, tenemos que tener eso muy claro, y es que este mismo Jesús que fue tomado de entre nosotros y subió al cielo, vendrá también de la misma manera. Ya no con la figura del hombre, sino con la figura que nos describe la misma palabra del Señor. Y ahí en Apocalipsis capítulo 1, versos 7 y 8, Apocalipsis capítulo 1, versos 7 y 8, dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí y amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y ahí cerramos esa parte, pero dice: he aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá. ¿Por qué lo verá todo ojo? Y entonces hoy en día los negociantes del Evangelio dicen: hay que sembrar para la televisión, porque entonces cuando venga Jesús lo vamos a ver a través de la televisión. No es así. Y vamos a ir ahí, ya no está ahí, pero quiero que lo miren. Isaías capítulo 66, verso 1. Capítulo 66, verso 1. Vamos a mirar qué nos dice ahí Isaías capítulo 66, verso 1. ¿Podrá una cámara enfocar a Jesús en esa medida? No, dice: la tierra es el estrado de sus pies. ¿Qué es estrado? Donde ustedes ponen, donde ponemos los pies, ¿cierto? Y el cielo es ¿qué? Su trono, ¿cierto? Entonces se sienta allá en el tercer cielo, pone sus pies en la tierra, y ahí podemos ver, dice Jehová así: el cielo es mi trono. Ha dicho así, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mientras que él estuvo aquí en la tierra tenía figura de hombre y podía entrar a un templo y enseñarnos desde ese templo.
Podía entrar a una casa y enseñarnos desde esa casa. Pero ya Él está, la filosofía no la explicó en la enseñanza. Y ahora nos muestra de esta manera, y es, ¿cuál es la casa? ¿Podemos edificarle casa al Señor? No, no se puede edificarle casa a Dios. Por eso nosotros somos la casa de Dios ahora. Nosotros somos la casa de Dios. Y decía inicialmente, la casa que nosotros tenemos que edificar para el Señor, somos nosotros. Es la de mi hermano, es la de mi hermana, es la de mi tío, es la de mi mamá, la de mi papá, la de mis hijos. Esa es la casa por la que nosotros tenemos que edificar. Todo lo que se levanta para edificar construcciones grandes y demás cosas, diciendo que es para la gloria del Señor, es una completa mentira. Eso la palabra misma lo dice, ¿sí? Y estamos siguiendo personas que lo único que buscan es su gloria, mostrando cosas que hacen, pero no estamos siguiendo a Jesucristo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y mirar, y es el libro de Hechos. ¿Cuántos edificios construyeron los apóstoles? Lo habían podido hacer, y no hay ninguno. ¿Dónde enseñaban ellos su palabra? En casas, hasta en las cárceles enseñaban la palabra del Señor. ¿Dónde enseñó Jesucristo? ¿Cuántos edificios construyó Jesucristo? Nos vamos a Él, y no construyó edificios. ¿Lo enseñó? ¿Dónde enseñaba la palabra? En las casas, en el mar, o a la orilla del mar, y en las montañas. Ahí donde quiera que Él llegaba, Él enseñaba su palabra. No necesitó edificar. Y la palabra nos enseña, ejemplo os he dado, para que así como yo hice, vosotros también hagáis. Entonces Juan 13:15 lo enseña. Entonces, mis hermanos, nosotros no podemos dejarnos engañar e irnos. Y entonces, si yo empiezo aquí a pedirles, hermanos, vamos a construir la casa para congregarnos, vamos a construir una congregación, y entonces vamos a traer dinero para la construcción, porque vamos entonces a glorificar el nombre del Señor. Eso es una mentira, porque la palabra no me dice eso, ¿sí? Nosotros nos reunimos donde Dios nos ponga. Él siempre va a proveer para eso. Siempre va a proveer para eso. Hasta ahora lo ha hecho, por lo menos conmigo, ¿sí? Va a proveer para eso. Y aquí adoramos al Señor. Y si un día tenemos una ofrenda sobrante, porque cubrimos los gastos y tenemos una ofrenda sobrante, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dársela a la persona que lo necesita, ¿sí? Vamos a dárselo a la persona que lo necesita. Y sin embargo, como vieron, hace unos días recogimos también, no quiero que esto se olvide, y es, tenemos que seguirlo haciendo. Hace unos días tuvo una hermana una necesidad. Tal vez mañana, tal vez en un mes, tal vez yo no sé cuándo, otro pueda tener una necesidad. Y nosotros no podemos, porque eso se llama orgullo, escondernos de nuestra necesidad. No, tenemos que hacérsela saber a los hermanos, hacerla saber en la iglesia que yo tengo una necesidad, ¿sí? ¿Y sabe por qué Dios permite esas necesidades? Porque quiere probar nuestro corazón. Quiere mirar a ver si realmente estamos siguiendo la iglesia del Señor, en el orden de la iglesia de Dios. Y mire que uno mira con el gozo que la gente trae. La vez pasada miramos eso, con el gozo que la gente trae, lo que le traen más de lo que le pidieron incluso. Eso es bonito. Eso le agrada no al corazón de este pastor, eso le agrada al corazón de Dios, ¿sí? Claro, a mí también me agrada de ver la iglesia moviéndose, ¿sí? Pero más que a mí, le agrada al Señor. Y eso trae bendiciones para su vida. Pero una edificación no trae bendiciones para la vida de nadie, ¿sí? Si un día tenemos un sobrante y podemos construirle una casa a alguien, se lo hacemos. Nosotros lo hicimos alguna vez. Cuando estábamos en Misión y Rema lo hicimos. Con un hermano por arriba en San Mateo lo hicimos. ¿Y sabe cuánto necesitamos para construir una casa de 3 habitaciones con su baño, su cocina y todos sus servicios? Necesitamos solamente 12 millones de pesos. ¿Por qué la construimos? Porque una hermana alguna vez vino y trajo una ofrenda de 10 millones de pesos, que era para el pastor. Pero ¿qué tocó ese día Dios a mi corazón? No era para mí, era para esa persona que lo necesitaba. Hicimos esa casa y al pastor no le ha hecho falta techo, ¿sí? ¿Sí?
Entonces la dimos para el pastor, la colocamos donde teníamos, la trajeron por el pastor, pero la colocó el pastor donde tenía la necesidad, y el Señor siempre ha suplido el techo del pastor, ¿sí? Porque así hace Dios. A nosotros, ¿qué nos vamos a llevar? El día que nos vayamos, ¿qué nos llevamos? Ni la ropa, hermanos, porque esa se pudre allá en el cajón cuando nos entierran o la queman, ¿sí? No nos llevamos ni la ropa, nada nos llevamos. Entonces la palabra dice que nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar, amén. Así que caminemos en el orden de la iglesia de Cristo. Hoy les di el conocimiento de quién es Jesucristo, quién es Jesucristo, y como tal tenemos que andar en ese orden, amén. ¿Me hice entender? Vamos a orarle a Cristo. Padre, gracias por este tiempo que nos diste. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón para con nosotros, Señor. Hemos venido a tus pies en este tiempo, Dios, para honrarte, para adorarte, para exaltarte, mi Señor. Aquí estamos, Señor Dios, diciéndote, Dios, tú has dicho, Señor, que si habitamos bajo el abrigo del Altísimo, tu abrigo, Señor, moraremos bajo la sombra de ese Dios omnipotente y poderoso en el que hemos creído, Señor, y el que suple nuestra salud, el que suple nuestras necesidades económicas y espirituales, Dios. Gracias, Padre, Señor, porque tú nos has enseñado que nos metamos bajo tus alas, Señor, y allí estaremos seguros, Dios. Ninguna plaga ni enfermedad tocará nuestro cuerpo ni nuestra morada, porque tú has enviado tus ángeles todos los días que nos guarden en todos nuestros caminos, Dios mío. Ellos nos sostendrán en sus manos para que nuestro pie no tropiece en piedra. Ellos estarán al volante de quienes tienen vehículos para que ellos no tengan ningún accidente, Dios. Señor, ellos estarán ahí, Señor, rodeándonos en todos nuestros caminos, Señor, en nuestros hogares y familias, Dios mío. Señor, gracias por estar con nosotros, Señor. Podremos pedir en esta semana y ahí estarás para escucharnos, Señor. No nos dejará huérfanos, Señor. Ahí estarás con nosotros para ayudarnos, Señor. Aunque padre y madre nos dejen, tú estarás ahí para recogernos y para suplir todas nuestras necesidades, Padre. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús, y nos vamos de este lugar. Bendecid, Dios, para bendecir. Gracias, Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo.